Dicen que la Navidad es para los niños, pero eso no es verdad. La Navidad es la época más hermosa, más divertida y la más tierna, pero en especial para que los adultos busquemos ese niño interior que nunca debemos olvidar y comencemos a transmitir felicidad a todos aquel que nos rodea. Estos son los deseos de todo el equipo de Pulso Latino a todos nuestros televidentes. Les deseamos una feliz Navidad y un súper feliz Año Nuevo. Que la paz se establezca en sus hogares hoy y cada día. ¡Felices fiestas! Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Familiares, amigos, gobierno y personas del común le dieron el último adiós a Gildo Cruz. En la estación de policía de Santa Cruz se siguen presentando irregularidades por los Riffways. Enfrentamiento entre jóvenes en el Perú deja el saldo de varios detenidos y algunas personas heridas. Tenemos un listado de las canciones bailables que nunca pasarán de moda en esta Navidad. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Esta semana también se realizó un sentido homenaje en una ceremonia organizada en honor a Gildo Cruz, en donde el Consejo de Ministros de Aruba estuvo presente para así despedirse de este hombre que dejó un legado a la música de Aruba. Una solemne despedida se realizó el pasado lunes, en donde el gobernador junto a la mayoría del gabinete Mike Eyman II, personalidades del ámbito social, amigos, familiares y una gran cantidad de público, se realizaron las exequias de despedida al grande de la música Gildo Cruz. Después de hacer un recorrido por las principales calles del centro, las cenizas de Gildo Cruz llegaron a la Plaza del Libertador Betico Cruz, en donde se tenían preparados diferentes ofrendas florales, como también discursos de agradecimiento y memoria al grande Gildo Cruz. Junto a sus familiares más cercanos y todos aquellos que estaban presentes, le dieron el último adiós a este gran papá, amigo y hermano, que seguramente será muy recordado por generaciones gracias al aporte que le hizo a la música de nuestra isla. Y mucho ha sido lo que los usuarios han tenido que soportar a las afueras de las oficinas de Riffways en Santa Cruz. Allí las filas durante días anteriores se hace cada vez más grande. Después se presentaron situaciones de desorden operacional en el que las directivas de este departamento no tramitarían más procesos hasta el próximo año, pero después indicaron que sí. Lo cierto es que algunas personas fueron durante estos días y comprobaron que no hay servicio. Aunque en un principio se planeó cerrar el departamento de la policía que procesa los Riffways hasta el próximo año para poder terminar de hacer algunos trabajos de inventario, sin embargo decidieron, debido a diferentes peticiones del público, volver a abrir esta oficina. En conversaciones con el ministro de Justicia, Arthur Dowers, indicó que el cierre algunos días atrás fue una equivocación. Abro comillas, por falta de información, eso sucedió, indicó el ministro Dowers. Uno de los problemas, según el ministro, es la gran demanda y la falta del personal para atender a las personas que allí van. Pero todo eso está quedando listo y como tal se pueden seguir brindando a la comunidad un mejor servicio. Con el compromiso para poder ofrecer más y mejor servicio posible al público, el cuerpo policial decidió, sin embargo, de quedar abierto los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, pero eso no sucedió. El martes en la mañana una gran cantidad de personas se presentaron a la estación de policía en Santa Cruz, en donde se atiende con el Riffways. El motivo era porque algunos días atrás detuvieron el servicio para después iniciar a prestar estos de nuevos servicios.
El martes en la mañana llegó la información que había personas paradas en una fila allí a las afueras en Santa Cruz, pero con tan mala suerte y con mala información que este departamento donde se solicita el Reface estaba cerrado hasta próximo aviso. Damos inicio a nuestra ronda internacional. El militar que había sido reportado como desaparecido el pasado viernes tras un ataque de las FARC en Santander de Quilichao, en Colombia, fue secuestrado por las FARC. Así lo confirmó el ejército de ese país. En un comunicado, el ejército reveló que el soldado profesional Carlos Alberto Becerra fue secuestrado por las FARC. El uniformado sobrevivió a un ataque del viernes en el Santander de Quilichao, donde sus 5 compañeros fueron asesinados. La retención se presentó luego del ataque a un campamento militar en la madrugada del pasado viernes en la vereda Vilachí de Santander de Quilichao, norte del Cauca. Ya nosotros nos pronunciamos a través de un comunicado, es el soldado Carlos Becerra Ojeda, este soldado es de Agua Valle y estamos en procura de ubicar al soldado. Los familiares del soldado de 26 años, oriundo de Cali y mayor de 2 hermanos, le piden a ese grupo insurgente que lo liberen. Para que nos lo devuelvan. Que se pongan la mano en el corazón y no lo devuelvan, que nosotros hemos rodado tanto y hemos sufrido tanto y no queremos sufrir más. También le reclaman al gobierno nacional gestión ante los jefes guerrilleros en La Habana, Cuba, para que se dé la liberación. Que ponga también, y él es el que puede mover, como dicen las fichas allá, y él es el único que puede hablar y dialogar para que lo suelten. Carlos Alberto tiene un hijo menor de edad, su esposa está embarazada, desde hace 4 años se vinculó al ejército. Primero prestó servicio militar, después como soldado profesional en zonas rurales de los municipios de Jamundí en el Valle y Santander de Quilichao en el Cauca. Aunque hasta el momento la guerrilla no se ha pronunciado sobre el paradero del militar, el comando del ejército atribuyó el secuestro a la columna Jacobo Arenas del 6º Frente de las FARC, que el pasado viernes emboscó una patrulla militar, causando la muerte a 5 soldados y heridas a otros 7. Esta madrugada 3 policías quedaron heridos tras el violento enfrentamiento protagonizado por manifestantes contra la nueva ley de régimen laboral juvenil en el Perú. Los estudiantes intentaron llegar al Palacio de Gobierno provocando serios desmanes. La Plaza San Martín se convirtió en un campo de batalla. Manifestantes contra la llamada Ley Pulpín se enfrascaban en un violento enfrentamiento con la policía. Es así que la marcha, que movilizó a miles de jóvenes en horas de la tarde, de forma pacífica, tuvo su punto más crítico esta madrugada, tras los serios desmanes que dejaron como saldo 3 efectivos policiales heridos. Hemos cumplido en el sector interior con lo que ofrecimos. El presidente de la República dijo que se asegure el derecho a la protesta de manera pacífica y la policía cumplió desde el comienzo. Con todo, los revoltosos intentaron abrirse camino a Palacio de Gobierno por el concurrido Jirón de la Unión. Sin embargo, el fuerte cordón policial se los impidió, provocando la violenta agresión. Piedras, palos, botellas y hasta cuetones llovían en la Plaza San Martín, lo que motivó a que las fuerzas del orden lancen bombas lacrimógenas para dispersarlos. Luego de varios minutos, la policía pudo retomar el control de la plaza y alejar a los revoltosos. Un reportero gráfico denunció ser víctima del robo de su tarjeta de fotos luego de haber registrado el momento en el que estudiantes eran agredidos por la policía. Justo vi que le estaban pegando a un chibolo, a uno de los protestantes, y me corrieron como 10 policías y me querían romper la cámara y querían que le entregue mi tarjeta. Entonces, ya estaban forcejeando ya la cámara. Entonces me obligaron a sacar la tarjeta y entregársela.
Los manifestantes no descartaron volver a salir a las calles hasta que se deje sin efecto esta nueva ley de régimen laboral juvenil. Antes de concentrarse en la Plaza San Martín, los protestantes recorrieron varias calles de Lima. Uno de los puntos fue la Vía Expresa, en donde ocuparon parte de la vía, además de la del Metropolitano, causando gran congestión vehicular.